Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Hoy pensé que me iba a zafar un poco de la producción, pero al final tuvimos unos inconvenientes. Pero sabe que mi oración desde esta mañana es que Dios se mueva de una forma sobrenatural. Y cada vez que me paro en este lugar, sé que es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Entonces, antes de empezar, mientras terminan de subir todos los niños, sabe que cada vez que yo me pare en un lugar a predicar, lo que yo espero cuando termine no es que usted diga qué predicación tan linda, sino que al final usted diga qué predicación tan incómoda. Porque sabe que cuando uno empieza a crecer y le quedan chiquitos los zapatos, es súper incómodo. Y si no hay palabras que nos ayuden a crecer, no va a servir de nada. Y quiero que hagamos esta oración hoy y que usted le diga a Dios: Dios, incomódame con la palabra del día de hoy. Que al final no diga qué linda palabra, sino qué palabra tan incómoda. Quiero que se tome un tiempo ahí. Amado Dios, gracias por tu presencia. Gracias porque sabemos que desde que llegamos a este lugar tu presencia se ha manifestado. Porque a pesar de que hayan inconvenientes técnicos, tu presencia está aquí y es lo que más nos interesa. Podríamos tener los mejores equipos, tener todas las garantías técnicas, pero si tu presencia no está acá, no sirve de nada. Y por eso queremos que tu Espíritu Santo tomes esta predicación, que tu Espíritu Santo te manifiestes hoy, que no sean mis palabras, sino que seas tú realmente. En tu nombre te lo pedimos, Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Quiero que le pregunte a la persona que tiene al lado cuál ha sido el mejor regalo que le han dado. Pero no se ponga espiritual, que hay la familia, la amistad, porque a uno sí le gustan las cosas materiales. Uno es humano, ¿sí? Y quiero contarle cuál ha sido uno de los mejores regalos que me han dado. Y para mí uno de los mejores regalos es un PlayStation. Y quiero contarle cómo empezó toda esta historia. ¿Y por qué le hablo de regalos? Porque vamos a entender algo de un regalo que Dios nos quiere entregar en esta mañana. Esto ya le contó cuál fue su mejor regalo. Pero sabe que mi mejor regalo empezó hace unos años con el PlayStation 1, ahorita está en el PlayStation 4, entonces ya podrá hacer cuentas de hace cuánto fue ese tiempo. Pero nosotros vivíamos en un apartamento y hay algunos conjuntos que en la parte exterior tienen locales. Y me acuerdo que uno de esos locales había un lugar para ir a jugar PlayStation y nos íbamos con mis hermanos a jugar por ahí 2 o 3 veces a la semana. Ahorrábamos lo de las 11 y nos íbamos a jugar. Y después de eso como que siempre queríamos, oiga, un PlayStation, y ahí sí uno se pone bien espiritual y le dice: Dios mío, por favor, un PlayStation. Pero yo tenía ese anhelo y me acuerdo que mi abuelita siempre, todos los diciembres, tenía una práctica muy linda y era que nos daba regalos. Entonces yo dije, de pronto mi abuelita nos va a dar regalos. Y de pronto en ese regalo está el PlayStation que tanto estoy pidiendo. Pero teníamos una mala experiencia, o bueno, mala experiencia no, sino que mi abuelita siempre regalaba calzoncillos y medias. ¿Por qué? ¿Cómo? La dotación, siempre sirven. Pero mi abuelita siempre regalaba las medias porque eran 8 hijos, uno se murió, quedaron los otros 7 y en promedio cada uno tiene 3 hijos, entonces ya se podrá imaginar cuántos regalos tenía que dar. Entonces lo mejor, por economía y pues para que los nietos no pelearan, era medias y calzoncillos. Entonces yo me acuerdo que vi ese regalo, no lo vi muy grande, yo dije, ¿será que el PlayStation está ahí? Y cuando lo abrí, ¿qué creen que había? Medias y calzoncillos. Pero yo dije, no, de pronto mi abuelita fue así bien sagaz y metió un bono dentro de una de las medias y cuando yo la abra va a decir, canjéelo por un PlayStation. Y yo le abrí las medias y efectivamente no pasó. Entonces seguimos, bueno,
yo seguía con la idea del PlayStation hasta que un día mi papá nos dijo a los tres, bueno, se han portado bien, voy a comprarles un PlayStation. Y fuimos con mis hermanos, lo compramos, y cuando íbamos a conectarlo, todos los dispositivos de esa época, ya no es, ahora es HDMI, pero en esa época era un RCA, que son los tres cablecitos que usted ve, rojo, blanco y amarillo. Nosotros lo íbamos a conectar y teníamos un televisor viejo, que era de rosquita, entonces no se pudo conectar. Y me acuerdo que fueron 5 o 10 minutos en los que empezamos como a llorar con mis hermanos, y me acuerdo que le pegábamos al televisor y le decíamos, porquería televisor. Y en un momento, yo no sé qué hizo mi hermano, el Espíritu Santo descendió sobre él, teníamos un VHS, hizo una conexión, hizo un puente, y cuando apareció ahí, Sony Entertainment. Y me acuerdo que los tres nos abrazamos y empezamos a saltar. Nosotros no somos tan expresivos entre hombres, pero yo creo que ese día se nos quitó todo y uy, sí, un PlayStation. Yo creo que mis papás dijeron, bueno, ojalá se alegraran así para entrar a estudiar o para leer la Biblia. Y ese fue uno de los mejores regalos que yo he podido tener. Uno de los mejores regalos en mi infancia. Pero hoy, ¿por qué empiezo con esto? Y es porque Dios hoy quiere entregarnos un regalo. Y quiero, antes de que entremos a ver lo que queremos leer el día de hoy, ponerlos en contexto porque vamos a hablar de dos personajes. Uno es Elías y el otro es Eliseo. Entonces, muy parecidos, acuérdense de estas dos personas, Elías y Eliseo. Y quiero contarle quién era Elías. Elías era un profeta muy poderoso en la época del rey Acab. Este profeta fue el que hizo llover fuego del cielo. Cuando había una sequía, él oró y llovió. Entonces ya se podrá imaginar lo que pasó. Este mismo profeta hizo que mataran a los profetas de Baal. Pero pasó algo en la vida de Elías. Y cuando él experimentó todo ese poder de Dios, cuando él vio que descendía fuego del cielo, veía que llovía cuando él oraba, pasó algo, y es que la esposa del rey Acab lo amenazó por lo que había hecho. Dijo, voy a matar a ese profeta Elías. Y dice que Elías, que fue poderoso, que vio cómo Dios lo respaldaba, tuvo miedo, se alejó, se fue para una cueva, duró bastantes días, pero allá tuvo una experiencia con Dios. Y él ya había experimentado a Dios en el fuego, en la lluvia, pero dice que ahí lo experimentó en el silencio. Y pasó a un nuevo nivel con Dios. Y ahí es donde empieza la historia que quiero empezar el día de hoy. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes 19. No sé, aquí ya lo prendí, pero no sé, Nico, si no me ayudas. No sé si lo estoy pasando bien. Allá. Vamos a Primera de Reyes 19, del 15 al 16. Y dice, entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. ¿Qué le dijo Dios? Devuélvete por el mismo camino por donde te iban a matar. Devuélvete por eso, por ese mismo camino. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Y ahí le da unas instrucciones de que unja a ciertas personas, pero quiero detenerme en la última parte que está ahí resaltada. Dice que unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel, Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Entonces, el apartarse, ese tiempo que él tuvo con Dios allá, lo llevó a que empezara a hacer algo, y es que le dice, ve y unges a un muchacho llamado Eliseo para que sea tu sucesor, para que sea mi profeta. Y continúa diciendo, vamos a saltarnos al 19, y dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él y le echó su manto. Y quiero que esta palabra la vamos a usar mucho el día de hoy, y es manto. Dice, sobre los hombros, y siguió caminando. Después continúa diciendo en el 20, Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo,
deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada dentro de la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Y por eso el día de hoy el mensaje se llama Tomando el manto. Y el primer punto no podría ser otro que el manto. Y quiero explicarle qué es el manto. Aquí cuando Eliseo recibe el manto es porque Dios le estaba dando un llamado. Estaba diciendo, ya no quiero que sigas labrando la tierra, trabajando la tierra con los bueyes, sino que te estoy haciendo un llamado. Y sabe que Dios nos empieza a hacer llamados todo el tiempo. Y sabe que el primer llamado y el primer manto que Dios nos pone es cuando Dios nos saca de la muerte espiritual a la vida espiritual. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Jesús nos pone un manto que representa su sangre y nos hace limpios y nos da una eternidad. Pero sabe que Dios siempre está interesado en, listo, yo te doy el manto de la salvación, pero siempre está esperando promovernos y ponernos otro manto. Siempre Dios está diciendo, listo, eres salvo, pero yo tengo planes más grandes contigo. Y Dios quiere empezar a cumplir propósitos con nuestras vidas. Tú puedes decir, bueno, cuando uno siempre piensa en llamado y cuando uno siempre piensa en el propósito y lo que Dios quiere hacer con uno, uno siempre se imagina, bueno, voy a ir al pastorado de tiempo completo, voy a ir a ser un profeta de tiempo completo, como pasó con Eliseo. Pero Dios a cada uno nos ha puesto en un lugar para que cumplamos un propósito. Si tú estás en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, Dios te puso ahí para cumplir un propósito. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a cumplirlo o no. Y quiero que hoy pienses, Dios, ¿a qué me has llamado tú? Y sabe que Dios a todas las personas, independientemente de la edad, de la condición, de la raza, nos ha llamado a cumplir algo. Y quiero que hoy te preguntes, Dios, ¿a qué me ha llamado? De pronto algunos dicen, uy, no, ni idea. Hoy es un buen momento para decirle, Dios, ¿qué planes tienes para mi vida? En este 2017, ¿qué planes tienes para mi vida? Y si tú haces un paralelo entre el 2016 y el 2017, tú puedes decir, bueno, mi 2016 fue bueno, fue malo, fue regular. Pero quiero que ahora te preguntes, ¿cómo fue tu 2016 en tu llamado, en lo que Dios tiene para tu vida? Porque por lo general siempre decimos, me fue bien económicamente, me fue bien con mi familia, estuve bien en mi parte de salud. Pero a lo que Dios te ha llamado y lo que Dios te ha puesto a hacer, ¿lo has cumplido? ¿Lo cumpliste en este 2016? Para decir, Dios, este 2017 yo quiero cumplir el llamado. Quiero cumplir el propósito con el que tú me has puesto. Y sabe que cuando nosotros aceptamos el manto de Dios, hay algo que no se puede renunciar y en lo que uno no puede decir, esto sí, esto no, y es hacer sal y luz del mundo. Y quiero que tú te preguntes si estás siendo sal y luz donde estás. Si realmente las personas están viendo algo diferente en ti, o dicen, ah, sí, es el cristianito, el que como que va todos los domingos a una iglesia, creo que canta, salta. Y ese es el tiempo y el propósito que Dios quiere empezar a cumplir con nosotros, que realmente nosotros marquemos la diferencia. Y a eso se refiere ese manto. Y aquí la pregunta, en cada punto va a haber una pregunta, y aquí la pregunta es, ¿cuál es mi reacción cuando recibo el manto por parte de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué le pongo esto? Porque uno puede decir, listo, yo recibo el manto de Dios, o tú puedes decir, no, yo no lo recibo. Eliseo dice que le ponen un manto, el manto en esa época era de piel de oveja, entonces ya se podrá imaginar, Elías venía de una cueva mucho tiempo y después va y le pone eso a Eliseo, ya sabe a qué podría oler ese manto.
no creo que no era lo más chévere, pero lo que representaba ese manto es lo que verdaderamente tiene poder. Y es que a veces Dios nos pone ciertos mantos que a veces nosotros decimos, Dios, pero ¿será que sí? O no, eso es muy chiquito lo que tú me has puesto a hacer. Cuando ya sea algo grande, ahí sí. Pero hoy lo que Dios te está diciendo es, ¿estás recibiendo mi manto? ¿Estás recibiendo el regalo que yo te quiero dar? Porque realmente el manto es un regalo que Dios nos está dando. Es un regalo que Dios está entregando para que nosotros lo aceptemos o no. Y creo que si nosotros queremos seguir en esa relación con Dios, vamos a querer aceptar el manto. Entonces, si tú dices, sí, yo quiero aceptar el manto, ¿y eso qué conlleva? Y el segundo punto, y es donde más me quiero detener, y es que hubo algo interesante que hizo Eliseo. Y el segundo punto son los campos, los bueyes y el arado. ¿Y por qué este es el segundo punto? Porque Eliseo hizo algo especial. Dice que Elías le pone el manto y él le dice, bueno, voy a ir a despedirme de mis padres, pero hace algo especial, y es que él coge sus bueyes, primero se va a ir del campo, que es donde está su sustento. Después dice que coge los bueyes, que representa también su sustento. Coge el arado, lo parte y hace una fogata con esto y lo quema. ¿Y esto qué representa? Y es que para aceptar y para poder llevar el manto de Dios, tenemos que hacer sacrificios en nuestra vida. Si el sacrificio, si la palabra sacrificio no está en la vida del cristiano, realmente no estamos siendo cristianos. Si la palabra sacrificio no está en la palabra, en la vida del cristiano, no estamos siendo cristianos. Porque nuestro maestro vino a sacrificarse por nosotros. Y quiero contarle algo que estamos haciendo con mi esposa estos días, y es que nos dio la brillante idea de tener una mejor salud. Entonces nos metimos al gimnasio. Entonces lo primero que uno le dicen allá es, listo, vas a hacer ejercicio, pero si no te cuidas con la comida, no va a servir de nada. Entonces lo primero que le dicen a uno es, bueno, vas a hacer esto, y me acuerdo que me dijeron, te puedes comer una harina al día así. Y yo, uy, Dios mío. Y los primeros días uno iba todo contento, hacía los ejercicios, y al otro día imagínese cómo se iba a levantar uno. Uno llega y, ay, Dios mío, como que le duele todo. Y nosotros con mi esposa tenemos algo, y es que el último que se tapa tiene que apagar la luz. Entonces, claro, ese día el primero que tratara de meterse las cobijas y eso era... Sí, ya. Entonces, y también, además de eso, nos tocó cambiar toda la alimentación. Nos fuimos la semana pasada de viaje y sabe que fue bastante difícil, y más con mi cuñado que le gusta galguear. Entonces, no, que unas papitas, no, al principio como que uno dice, uy, no. Nos metimos también con Miguel, un amigo aquí de la iglesia, y me acuerdo que yo le escribí, le dije, ¿qué, Mikey, cómo vas a esa dieta? Y me dice, uy, está muy duro. Y eso como que me dio ganas y dije, bueno, entonces sí, hagámosle. Aunque bueno, ahí tratábamos de cuidarnos, pero ya esta semana empezamos así súper duro. Pero ¿a qué quiero ir con esto? Y es que si nosotros queremos obtener resultados, necesitamos sacrificio. Si realmente quiero bajar de peso, si quiero estar bien físicamente, pues voy a tener que hacer sacrificios. Y cuando yo recibo y decido tomar el manto de Dios, eso me tiene que llevar a hacer sacrificios. ¿Y sacrificios en qué forma? Y quiero hablarles de 4 formas en las que podemos hacer sacrificios. Y lo primero son nuestros hábitos. ¿Sabe que Eliseo tuvo que empezar a cambiar sus hábitos desde ese momento? Apenas él recibió el manto de Dios, tuvo que cambiar sus hábitos, porque ya no iba a vivir donde vivía siempre, porque iba a empezar a depender de Dios, porque en ese momento aprendió o empezó a hacer sacrificios, o sea que quemó los bueyes, asó la carne. Y en nuestra vida es igual. Cuando nosotros decidimos tomar el manto de Dios,
creerle al llamado de Dios, a lo que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos que empezar a hacer cambios en nuestros hábitos. Empezar a dejar de hacer cosas y empezar a hacer otras cosas. Y sabe que nosotros como iglesia somos bastante insistentes con el tiempo con Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque sin presencia de Dios, si nosotros no vamos a la presencia de Dios, el manto que Dios nos ha dado empieza a perder valor. Cuando tú no le das o no tomas la presencia de Dios cada día, tu manto no le das ese valor porque dices, pues sí, el manto de Dios, chévere. Pero cuando hay presencia de Dios en nuestra vida, cuando buscamos a Dios, empezamos a darle realmente valor. Y sabe que en este 2016 que pasó, yo me propuse hacer el devocional, el TCD todos los días. Y al final del año hice la evaluación y efectivamente lo pude lograr. Y cuando estaba planeando y estaba planteando las metas para este 2017, le dije, bueno Dios, ¿y ahora qué? Ya lo hice, mi indicador está bien, o sea que mi mentor me va a felicitar, pero ¿y ahora qué? Y Dios después me dijo, listo, lo hiciste los 366 días que tuvo el año pasado, ¿y en cuántos estuvo mi presencia manifestada? Y como que yo dije, uy, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros ya tuvimos listo el hábito del TCD, los que ya lo tienen, los que siguen luchando con eso, sigan adelante, pero a veces yo terminaba haciéndolo porque sí, porque tocaba. Y puede que uno lo lea y uno hace un estudio y una lectura y chévere, pero ¿en cuántos la presencia de Dios se manifestó? Y sabe que esa es una de las metas para este 2017, que realmente la presencia de Dios se manifieste en mi tiempo con Dios. Si la presencia de Dios no se manifiesta, sí, de pronto entró teoría a tu cabeza y es preferible, pero la presencia de Dios es la que cambia. Y por eso le digo que si la presencia de Dios no está ahí, el manto, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, empieza a perder valor. No le damos el valor. Entonces, ¿por qué hablo de hábitos en y hablo de ese hábito específicamente? Porque es el que debemos trabajar todo el tiempo como cristianos, en presencia de Dios, en tiempos con Dios, que eso se refleje en mi vida devocional. Hay otros hábitos que tú puedes decir, listo, tengo que mejorar en mi puntualidad, en el control propio, en la pereza. De pronto hay muchos que pasan horas en el celular, en la televisión, internet, qué sé yo. Tú conoces los hábitos que tienes y tú conoces cuáles son esos hábitos que no te dejan ir al propósito de Dios. Y quiero que tú te preguntes, ¿qué hábitos tengo que no me permiten cumplir y aceptar ese manto de Dios? Eso que Dios tiene especial para mí. El otro punto acá son los ídolos. Y sabe que cuando uno piensa en ídolos, por lo general uno siempre piensa en la imagen, en la estatua, pero hacer ídolos es muy sencillo. Yo creo que de las cosas más fáciles es hacer ídolos de cosas. Y hacer ídolos no lleva mucho trabajo porque el hacer ídolos nos gusta. Nosotros como seres humanos tendemos a hacer ídolos. Y sabe que pensando en ídolos, ¿qué ídolos podemos tener actualmente? Tengo aquí varios. Uno puede ser el dinero, y a veces hay cosas que son necesarias pero que las volvemos ídolos en nuestras vidas o indispensables en nuestras vidas. Y el dinero a veces se convierte en eso, igual que los bienes, y a veces queremos más y más y más y más, y es como para decir, oiga, sí tengo, y eso se vuelve por mi proyecto de vida, por lo que empiezo a vivir, en lo que se centra mi vida. Otro de los ídolos, y que lo vemos mucho con los jóvenes, es el estudio. Y con esto no le estoy diciendo, ya deje de estudiar. No, al contrario, tenemos que ser buenos estudiantes, tenemos que esforzarnos. Pero sabe que trabajando con jóvenes, uno ve que muchas personas vuelven ídolos su estudio, porque se centra toda su vida en eso. Y uno les dice, ven, vas a servir. No, no puedo, pero no, nunca, porque es que eso me tienen hasta acá. Usted viera, conociera a sus profesores, es que yo tengo que sacar el promedio, no sé qué,
tenemos que esforzarnos, pero no volver ídolos cosas que son buenas en nuestra vida. Igual que el trabajo. Uno ve personas que viven para trabajar y uno les pregunta, ¿y cuál es tu motivación? Mi familia. Pero dejan su familia atrás por el trabajo, porque su trabajo lo es todo, porque quieren alcanzar muchas cosas. Entonces, quiero que pienses eso. Si estás teniendo ídolos en tu vida, hay otro ídolo que puede ser el ministerio. Y sabe que es triste decirlo, y pues yo estoy muy cerca pues a los muchachos, a los jóvenes, pero también a los muchachos de alabanza. Y es triste que a veces el ministerio se convierte en un ídolo. Y a veces tú les preguntas a las personas, ¿hiciste tu TC de hoy? No, ¿por qué? Porque tenía que madrugar a venir a servir. ¿Por qué? No, porque es que tenía que ensayar. No, porque... Y lo disfrazan en un buen servicio. En decir, oye, sí, venga, es que yo voy a hacerlo para Dios. Pero si no hay presencia de Dios, eso se convierte en un ídolo también. Cosas buenas que convertimos en ídolos, en cosas que no nos van a llevar a nada más. Y es triste a veces verlo, sobre todo con los chicos, porque quieren mostrarse acá y como, sí, que me vean y uy, como ministro yo. Pero solo se vuelve un show si no está la presencia de Dios. Y por eso es que el ministerio se puede convertir en un ídolo. Si el ministerio me quita la presencia de Dios, empieza a volver un ídolo. Y quiero que te preguntes esas cosas en tu vida. Y por último, otro ídolo que he visto bastante son las relaciones sentimentales. Y sabe que hace un tiempo con mi esposa estuvimos trabajando con unos muchachos que eran novios. Y desde el principio les dijimos, sabes que no, lo mejor es que ustedes sean amigos y que se conozcan como amigos. Y ellos, no, pero es que nosotros nos amamos. Bueno, me acuerdo que ella hablaba con la mujer y yo hablaba con el muchacho y él me decía, listo, de una. Y después cuando nos veíamos, ¿y qué pasó? No, es que nosotros nos amamos y vamos a seguir adelante con esta relación. Bueno. Y después cada 8 días empezaban, no, es que tuvimos un problema, mira, no sé qué, ta. Mira, mi consejo es que sean amigos, que no haya esa dependencia emocional. No, pero es que nosotros nos amamos, no sé qué, ta. Listo, llegó el momento en el que ya dijimos, ya hasta acá. Porque si las personas no quieren escuchar, pues no va a servir de nada. Y tristemente, después de un tiempo, nos enteramos que estas personas no siguieron juntas. Y decimos, bueno, ¿y qué pasó ahí? Había una dependencia emocional, porque se había vuelto un ídolo esa otra persona. Y a veces volvemos ídolos a las personas. Como, no, yo no puedo vivir sin esa persona, yo no puedo vivir sin no sé qué. Ni siquiera uno de esposos, ahorita mi esposa, que voy a estar de viaje un tiempo, me decía, va a ser muy duro. Pero si yo me llegara a morir, pues ella tiene a Dios y yo no puedo ser un ídolo para ella. Y va a ser difícil y todo, pero nosotros no podemos convertir en ídolos ciertas cosas. La otra cosa, el tercer punto que quiero aquí y que creo que a todos nos pega, en cosas que nosotros debemos empezar a renunciar. Solo el tercero, los pecados. Listo. Cada uno de nosotros tiene ciertas debilidades y tenemos que trabajar en ellas. Pero para poder tomar el manto de Dios y empezar a cumplir lo que Dios quiere para mi vida, también debo dejar esos pecados. Hablábamos de hábitos, los hábitos puede que a veces no sean cosas que uno dice, oh, no, eso es malo, pero ya cuando se empieza a sumar uno dice, uy, sí, o ídolos, cosas que son buenas pero que se pueden convertir en malas, pero los pecados de tajo, mal, son pecados. Pecado es pecado, así no lo quieran disfrazar en esta sociedad. Y nosotros necesitamos empezar a dejar el pecado. Y sabe que a veces nosotros disfrazamos los pecados menos difíciles y los más porquerías o los más, bueno, no sé si la palabra chanda esté bien dicha, pero tanto el orgullo como la falta de perdón, como la falta de sujeción a la autoridad, es igual de grave para Dios que un pecado sexual, que el alcoholismo, que las drogas. Y quiero que tú pienses en
¿Qué cosas puedo estar yo sufriendo en este momento? Porque a veces como cristianos nos enfocamos y decimos, uy, es que ese pecado es más duro. Y si tiene ese pecado, no, ese sí, con ese sí no ministra ni a palo. Pero si hay un corazón que dice, oiga, quiero empezar a cambiar, ahí es cuando uno dice, bueno, está bien. Pero tú tienes que empezar a decir, ¿qué cosas tengo en mi vida que yo sé que están mal y tengo que empezar a cambiar? Porque el problema del pecado es cuando tú te quedas ahí y dices, bueno, sí, pues yo tengo una medio aberracioncita, como dice la Paz Gaby. Yo medio miento ahí. Ahí ya estás diciendo, pues en realidad no quiero cambiar. En cambio, si tú dices, sí, estoy siendo mentiroso en mi vida, estoy haciendo esto en mi vida, Dios, necesito cambiar y necesito entregarte eso para empezar a tener el manto que tú me quieres dar y a cumplir el propósito que tú quieres cumplir con mi vida. Y quiero que hoy tú te preguntes eso, ¿qué cosas estoy teniendo en mi vida que no me dejan seguir adelante? ¿Qué pecados puede haber en mi vida que no me permiten hacer la voluntad de Dios? Empezar a tomar ese manto de Dios y empezar a cumplir ese propósito de Dios. Y la cuarta cosa en este segundo punto es de quién me rodeo. Y como dice José, pregunta de uno a uno. ¿De quién se rodeaba Jesús? Ahí les voy. De ladrones, bueno, al final uno dice de pecadores y de sus discípulos. Pero, y sabe que ahí ya les boté una respuesta del uno a uno, aunque hay que complementar una cosa ahí, es que Dios estaba con los pecadores. ¿Pero por qué estaba con los pecadores? Para que ellos pasaran de las tinieblas a la luz. Y estaba con sus discípulos, ¿por qué? Porque les estaba enseñando eso. Vea, ustedes van a hacer esto. Pero en tu vida, si tú tienes personas que te influencian a hacer el mal, tienes que hacer un alto y decir, en este momento todavía no estoy tan fuerte para poderlo jalar. Entonces tengo que alejarme un tiempo y decir, de esta persona no me puedo rodear en este momento porque no me está llevando a hacer nada bueno, porque no me está llevando a tomar el manto que Dios quiere para mi vida. Y quiero que te preguntes qué tipo de personas te están rodeando. Y sabe que además de que Jesús se rodeaba de pecadores y de sus discípulos, yo le agregaría que se rodeaba de Dios. Porque Él, como veíamos, iba todos los días temprano a la presencia de Dios, pero la presencia de Dios iba con Él todo el tiempo. Se rodeaba de la presencia de Dios. Y volvemos a lo mismo, si no hay presencia de Dios en nuestra vida, podemos creernos los más machos, las más machas y decir yo puedo contra todo, pero realmente no vamos a poder. Y ese es este segundo punto, el que quiero denotar, y es que los bueyes, el campo y el arado son esas cosas que debo empezar a entregar. Si tú dices yo quiero hacer la voluntad de Dios, esas son las cosas que debo entregar. Y quiero que te preguntes hoy, en este 2017, ¿estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a entregar las cosas que no me dejan crecer? ¿Que no me dejan tomar el manto de Dios? Y esa es la pregunta hoy. ¿A qué cosas debo renunciar para tomar el manto de Dios y cumplir el propósito de Dios en mi vida? ¿A qué cosas debo renunciar hoy? ¿A qué hábitos? ¿A qué ídolos? ¿A qué personas? ¿A qué pecados debo empezar a renunciar? Y sabe que hay algo especial y en este tercer punto que hizo Eliseo, y él le dice a Elías antes de partir, déjame despedirme de mis padres con un beso. Y cuando yo leo esto, se me viene a la cabeza algo y es prioridades. La familia es importante, es súper importante, por eso es que Eliseo le da tanta prioridad y le dice, déjame despedirme de mis padres, déjame darles un beso. Yo creo que él tenía una muy buena relación con sus padres. La familia es fundamental en nuestra vida cristiana, pero no puede volverse lo primero y no puede volverse algo que me impida cumplir el propósito de Dios. Si los papás de Eliseo le hubieran dicho, no se vaya, no sea loco. ¿Cómo va a matar todos sus bueyes? No sea bruto, téngalos ahí o póngalos a producir, porque usted no sabe cómo va a hacer eso.
Pero yo creo que los papás le dijeron, listo, dale, de una. Pero aquí lo que me muestra es que Eliseo entendía las prioridades. La familia es muy importante y vuelvo y lo repito, pero no puede volverse mi prioridad. No puede volverse un impedimento para cumplir el propósito de Dios. Y sabe que suena duro decirlo, pero yo sé que Dios es un Dios de familias y quiere que como familia cumplamos un propósito. Pero no podemos depender de eso para cumplir el propósito de Dios. Y aquí la pregunta es, ¿están bien definidas mis prioridades? Pregúntate hoy, ¿están bien definidas mis prioridades? ¿Y por qué lo separé de pronto de los ídolos o de algunas del segundo punto? Porque la familia es una bendición, pero debe tomar el lugar adecuado, debe tomar el lugar que le corresponde y no el lugar de Dios, no el lugar que le corresponde al propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y el cuarto punto, y es uno de los que más me gusta, y es algo que hizo Eliseo, y el cuarto punto es repartir la carne. ¿Y a quién le gusta repartir carne? Yo sueño con tener una casa y hacer asados todos los domingos y poder invitar a varios de acá. Pero sabe que Eliseo hizo algo especial, y es que con sus bueyes, con su arado, él mató sus bueyes, le prendió fuego al arado, cocinó la carne. Y sabe que para mí empieza desde ahí el ministerio de Eliseo, porque empezó sirviendo a los demás. Él no pensó como, no, pues dejémosle la carne a mis papás porque de pronto le hace falta, o vendámosla y me llevo esa parte, pues para poderme sustentar y aún ayudar a Elías. Sino que él dice ahí que él cogió la carne, la asó, ¿y qué hizo? La repartió entre todo el pueblo. No dijo, solo a mis amigos, o solo, así que me cae mal, no, así no le demos. Dice que se la entregó a todo el pueblo, y eso me lleva a pensar que el ministerio, y cuando nosotros tomamos el manto de Dios, eso nos tiene que llevar a servir a las personas. Si tú dices, yo tengo un llamado de Dios, pero no es para servir a las personas, no viene de Dios. Sácatelo de una vez de la cabeza. Si Dios te ha puesto un manto y te ha puesto un llamado, pero no es para servir a los demás, no viene de Dios. Porque si uno ama a Dios, ama lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? A las personas. Entonces, si nosotros no ponemos al servicio de los demás lo que tenemos, no va a servir de nada. Así tú espiritualices todo, digas, sí, esto viene de parte de Dios, es que Dios me mandó a que tuviera mucha plata para que me la gastara yo solo y así poder demostrar su amor. No. Si Dios nos puso algo y nos dio algo, es para servir a otros. Y aquí hay dos preguntas, y la primera es para los que ya están sirviendo en algo, y es, estoy sirviendo a los demás con todo lo que tengo. A veces los servidores aquí pueden decir, sí, yo sirvo, o en el trabajo, o donde Dios te haya puesto, pero hoy lo que Dios te está diciendo es, ¿y eso es todo? Porque Eliseo pudo quedarse con un pedacito de la carne, o llevarse uno de los bueyes, tenía 12, entonces, bueno, sacrificó 11 y me quedo con uno por si algo. Pero él entregó todo. Y eso es lo que quiero que te preguntes hoy. ¿Estás sirviendo con todo lo que tienes? ¿Estás entregándole a las personas todo lo que tienes? Y aquí decirlo aquí, eso es lindo, pero ya vivirlo es difícil. Pero tiene que venir de una decisión. Y si tú dices, yo no estoy sirviendo en nada, quiero que te preguntes, ¿qué tengo hoy para servir a otros? ¿Qué tengo hoy para servir a otros? Quiero que te preguntes eso en esta mañana. Vimos 4 cosas que hizo Eliseo para empezar cuando tuvo el manto. El primero, lo recibió. Lo segundo fue que sacrificó sus bueyes, dejó su campo, su arado. Fue y se despidió de sus padres. Y por último entregó todo eso al servicio de los demás.
Quiero que te preguntes si tú estás dispuesto a hacer eso. ¿Sabe que el ser cristianos, siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, es para valientes? El ser cristiano es para valientes. Porque un mensaje así no es el más popular, no es, ay sí, yo quiero hacer eso. Pero es para los que estén dispuestos a hacerlo. Y esto fue lo que se decidió Eliseo. Y eso es lo que quiero que te preguntes en este 2017, si estás dispuesto a pagar ese precio, si estás dispuesto a recibir el manto de Dios. ¿Sabe que el manto de Dios trae mucha bendición? Pero a veces tenemos que hacer sacrificios, pero al final vamos a ver todas las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Y como les decía, hay dos personajes acá. Y uno es Eliseo, como vimos, y el otro es Elías. Pero sabe que nosotros debemos jugar el papel de las dos personas. Y por eso aquí los dos tipos de personas que debo ser. Una es Eliseo y la otra es Elías. Y ahorita hemos hablado de Eliseo. Si nosotros ponemos en términos del renuevo, ¿qué sería un Eliseo? Sería un mentoreado o un discípulo. Para poder tener ese corazón de Eliseo, necesitamos tener un corazón de mentoreado, de dejarnos enseñar, de dejarnos moldear. Y para este 2017 es importante que tú digas, listo Dios, yo quiero que tú me formes. Yo quiero tomar el manto que tú tienes para mi vida. Y sé que tengo que hacer sacrificios. Y sé que eso me tiene que llevar a poner prioridades. Y eso me tiene que llevar a servir a otros. Y para eso vas a tener una persona ahí que te va a ayudar. Pero ¿qué de los Elías? Y si lo ponemos en términos otra vez del renuevo, ¿qué sería un Elías? Un mentor, un líder, un discipulador. Y sabe que me causa curiosidad mucho lo que pasa con Elías, porque Elías era un profeta poderoso que vio la mano de Dios de una forma sobrenatural, pero después tuvo miedo de una mujer que lo amenazó y dice que huyó. Y sabe que yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué habría pasado en la mente de Elías? Y es que si a Elías lo hubiera matado ahí, no tendría fruto, no tendría un discípulo. Si Eliseo hubiera estado ahí, de pronto dice, listo, yo soy dispuesto a morir, porque sé que ahí tengo un discípulo que va a seguir los pasos. Si tú llevas bastantes años de cristiano y no estás dando fruto, y cuando hablo de fruto no es, listo, sí, yo sirvo en cualquier cosa, sino en discípulos, tu legado no va a servir de nada. ¿Y sabe qué me ponía a pensar aquí con la alabanza? Si nosotros no levantamos personas, pero discípulos, no personas que canten, que lleven a adorar, va a ser muy lindo y todos van a decir, sí, cómo canta de lindo Rob, cómo canta de lindo Juan Manuel, Aleja, cómo cantan de lindo Julián, cómo tocan la batería, chévere. Pero si no hay legado, no va a servir de nada. Y eso pasó con Elías. Si Elías hubiera muerto ahí, su legado hubiera quedado ahí. Sí, Dios es todopoderoso y hubiese podido levantar a otro profeta, pero no habría cumplido la voluntad de Dios, Elías. Y por eso creo que cuando fue y tuvo ese encuentro especial con Dios en el silencio, lo primero que Dios le dice es, reprodúcete, da fruto. Porque si nosotros somos cristianos y no damos frutos, no estamos cumpliendo el propósito de Dios, porque al final todo va a pasar como algo lindo en nuestras vidas.
como un ministerio lindo, si sirves. Pregúntate si eres un Eliseo que no da fruto o eres un Eliseo que sí da fruto. Que si tú dices, si yo falto, ahí está otro que va a continuar con mi trabajo. Y esa es mi invitación el día de hoy, que nosotros juguemos esos dos papeles. El papel de un Eliseo que se deja formar, que quiere tomar el manto de Dios, porque Dios siempre quiere promovernos y Dios siempre quiere llevarnos más y más y más, pero sabe que tenemos que hacer sacrificios para hacerlo. Pero si tú dices, sí, yo ya estoy formando, o yo sé que puedo empezar a dar, ¿estás dando fruto? Si la respuesta hoy es no, prende las alarmas en este 2017. El propósito de Dios quiere cumplirse en nuestras vidas y Dios está dispuesto a entregárnoslo, pero necesitamos empezar a tomar decisiones en nuestra vida. Si no tomamos decisiones en nuestra vida, todo se va a quedar como en un lindo manto o algo que pasó o en una emoción. Y quiero finalizar con algo. Y el día de ayer mi esposa dio el devocional a los servidores. Y ella habló de esto que voy a leerles a continuación. Pero sabe que nosotros no habíamos hablado nada de eso. Y ayer por la tarde, cuando le dije, oye, lo que tú hablaste el día de hoy es con lo que yo voy a finalizar el día de mañana. Entonces yo en ese momento no dije, uy, estamos conectados. Lo que dije, es Dios. Es Dios quien está ahí. Es Dios que quiere dar esa palabra para esta iglesia. Y leímos esta semana en 2 de Timoteo 1, del 5 al 8. Pero quiero detenerme para hacer dos cosas. Primero en el quinto. Dice, me acuerdo de tu fe sincera, le escribió Pablo a Timoteo, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Y sabe que cuando leí eso, hubo algo que saltó a mi cabeza. Y es que si tú eres padre, tu primer Eliseo es tu hijo. Tu primer Eliseo es tu hijo. Y quiero que te preguntes, ¿qué manto le estás dejando a tu hijo? ¿Qué manto le estás dejando a tu hijo? ¿Será que es un manto de tener ídolos, de pecado, de falta de prioridades? Pero me gusta mucho porque dice, me acuerdo de tu fe sincera. Lo que le dejó su abuela y su mamá a Timoteo fue su fe sincera. Y ese es el mejor manto que usted como papá le puede dejar a su hijo. Esa fe sincera, pero esa fe sincera no se enseña con teoría, sino con práctica, con el ejemplo. ¿Sabe que no he escuchado hablar de Eunice y de Loida mucho? Pero cumplieron su propósito. Porque después de eso, lo que sembró su abuela, su mamá, en Timoteo, se vio ahí. ¿Qué manto estamos dejando sobre nuestros hijos? Pregúntate qué manto estás dejando sobre tus hijos, si es una fe sincera. Y lo segundo que empieza a hablar aquí, y ya es algo que Pablo le está diciendo, que es el padre espiritual de Timoteo. Le dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos.
Y hoy quiero animar a todos los Elías de esta iglesia, a todos los que ya dicen, yo estoy empezando a formar personas, a que avives el fuego, a que avives el fuego. Es muy fácil empezar a caer en dejar apagar el fuego de Dios, pero en esta mañana yo te quiero invitar a que tú avives el fuego. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Si tú crees que Dios te impuso un manto para que formes a otros, Dios te está diciendo, aviva el fuego hoy. Y si avivas el fuego, puedes estar seguro que serás poderoso, que serás amoroso, que serás autodisciplinado. Quiero que te pongas en pie en esta mañana, bueno, ya esta tarde.